Próximas elecciones. Martín Rodríguez Yebra es periodista de La Nación, lo tengo en línea. Hola Martín, buen día. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos Martín. ¿Lo ves posible? Ya hay números de algunas encuestadoras, similar al 12 de septiembre, pero hay que esperar ese día en principio, ¿no? El 19. Sí, el escenario parece bastante cristalizado en términos electorales. No hay ninguna encuesta que hoy esté marcando un vuelco notable respecto del resultado de las PASO. Te diría que en el propio gobierno hay bastante resignación respecto del resultado y la esperanza que puede quedar dentro del Frente de Todos es tratar de acercarse bastante o, con muchísimo viento a favor, revertir la provincia de Buenos Aires, digamos, el bastión electoral más fuerte, sobre todo del kirchnerismo, donde también las encuestas están mostrando que se mantiene la diferencia a favor de Diego Santilli, pero que, bueno, es corta esa diferencia, ¿no? Y ahí podría haber... Que acá hay un elemento margen no menor que tiene que ver con aquellos que no fueron a votar el 12 y sí van a ir el próximo 19. Exacto, si vos calculás la diferencia entre lo que fueron las PASO de septiembre con las generales del 19, por ejemplo, si hubiera un vuelco semejante que fuera a votar más o menos esa cantidad de gente, estás hablando de 2 millones de votos nuevos. Si en esos 2 millones de votos nuevos hubiera una mayoría de votantes del Frente de Todos, que es lo que cree el gobierno y lo que algunos encuestadores también analizan, bueno, uno piensa que se podría achicar esa diferencia que fue menor a 400.000 votos en septiembre. A ver, ¿y sí. qué elemento toma el gobierno para decir nos podemos acercar, incluso hasta podemos dar vuelta a la elección? Salieron a la calle, el control de precios, los regalitos. El plan platita, ¿no? Platita, sí, claro. Sí, la reacción del gobierno en términos de haber tomado medidas que de alguna manera pueden haber beneficiado a algunos de esos simpatizantes del Frente de Todos, que en definitiva no salieron en septiembre a votar, el hecho de que hoy la situación de pandemia es un poco más relajada y quizás mucha gente que no fue la otra vez o que se encontró con larguísimas colas por el protocolo y no entró a votar, bueno, esta vez vote. Hay una serie de elementos que tienen que ver también con el voluntarismo y con decir, bueno, si nos rendimos ahora, ¿para qué seguir, no? Sí, sí. Bueno, también hemos escuchado a gente de Juntos, etcétera, decir, no nos relajemos, hay que seguir trabajando, hay que fiscalizar, etcétera, porque no está todo dicho. Exactamente. Y, a ver, matemáticamente es una elección reversible, por más que la tendencia pareciera no alcanzarla al gobierno. Ahora, incluso si el gobierno remontara a la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de que en términos institucionales eso pesa un diputado para un lado más, un diputado menos para el otro, pero el escenario legislativo, que en definitiva para eso son estas elecciones, no variaría demasiado y vamos a encontrarnos con un oficialismo que se queda sin el quórum probablemente en el Senado y con una minoría todavía más reforzada en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, ¿va a tener un efecto? Sí, si tuviera la posibilidad de dar vuelta a la provincia de Buenos Aires, insisto, no es el escenario más probable, pero lo que viene después del 14 de noviembre es la incertidumbre absoluta y ahí empiezan a pesar un montón de otros factores que tienen en vilo a toda la sociedad. Claro, ¿no? eso te iba a decir. En medio del 12 de septiembre al próximo domingo, a ver, tuvimos cantidad de situaciones, inflación en ascenso, si bien un número ahí un poco más bajo, pero en ascenso, tendencia, el tipo de cambio, situaciones de corrupción, y apareció la frutillita del postre en las últimas horas, lo que tiene que ver con José López. Digo, ahí tenés situaciones que modifican, ¿no? Sí, a ver, y una fundamental, la pelea expuesta del Frente de Todos, o sea, la carta de Cristina de esa primera semana que terminó de detonar la coalición que gobierna. Y eso es lo que te genera hoy la mayor incertidumbre sobre el horizonte argentino, ¿no? ¿Quién va a tomar las decisiones a partir de la semana que viene cuando esta coalición del peronismo unido termine de alguna manera cristalizada en su debilitamiento y en su derrota electoral, si es que se corrobora? O sea, ¿quién va a ser el que esté al mando de esas decisiones que no son fáciles? Sobre todo en lo que tiene que ver con el acuerdo que hay que firmar con el Fondo Monetario y con el plan económico que más allá del fondo hay que presentar. Claro, o sea, no es tanto hacia el fondo, sino hacia adentro. Es decir, bueno, el argentino necesita saber hacia dónde vamos. Y ahí está esa división interna en el oficialismo. Quienes dicen,
primero crecemos y después pagamos, y quienes dicen, no, hay que pagar y hay que tocar subsidios, tarifas, etcétera. Claro, porque el que te dice primero crecemos y después pagamos no te dice cómo vamos a crecer. Claro. ¿No? ¿Cómo vas a hacer para crecer con esta situación de absoluta incertidumbre económica? ¿No? Y creo que ahí está la clave, y no hay nadie, ni siquiera en el círculo más íntimo del presidente, que te pueda decir cómo van a ser esas decisiones después del 14, ni siquiera quién las va a tomar. Sobre todo porque tenés al presidente y a la vicepresidenta, que además es la fundadora del Frente de Todos y quien lo eligió, que prácticamente no se hablan. El presidente se enteró de que la iban a operar, de una operación bastante delicada a la vicepresidenta. Ahora, fíjate vos, Martín, estaba prevista el cierre de campaña este fin de semana, ¿no? Según, a ver, quienes nos han informado, la vicepresidenta tenía programada la intervención quirúrgica. Ahora cambiaron la fecha del cierre de campaña por la intervención quirúrgica para que esté presente Cristina Fernández de Kirchner. Sí, pero te digo una cosa. Ni siquiera cuando cambiaron la fecha lo hicieron sabiendo que Cristina Kirchner quería participar. O sea, nadie garantiza que el jueves, cuando sea finalmente ese acto de cierre, esté Cristina en el escenario, ¿no? Se tomó la decisión por si acaso, en definitiva, porque no hay una comunicación fluida. Vos fíjate que el presidente se entera la noche previa de la operación, y probablemente porque la noticia se filtró a la prensa, sino quizás se hubiera enterado con la operación resuelta. La vocera presidencial o la secretaria de comunicación, no sé exactamente cómo es el cargo de Gabriela Cerruti, anuncia esa misma mañana de la operación de Cristina que el acto se mantenía para el sábado, y a los 15 minutos se cambia la fecha. O sea, hay una discoordinación bastante notable, ¿no? En todo caso, a ver, ahí sirve para el núcleo duro, para ir y ver, y a ver si pueden pescar a alguien más con la presencia de Cristina Fernández en el escenario. Pero más allá de eso, ¿en qué puede gravitar? No, mostrar unidad, mostrar que hay un bloque que sigue unido, que es una ficción que cada vez le cuesta más, ¿no?, al Frente de Todos sostener, sobre todo porque cuando habla y le ponen un micrófono, es muy probable que vos termines con ese dirigente criticando a alguien propio antes de que a la oposición. Hoy en general, el discurso de los dirigentes oficialistas generalmente apunta hacia adentro, más que hacia afuera, más allá de cada tanto sacar, o sea, cuidan más no perder los seguidores nuevos que el núcleo duro es duro de uno y de otro. Pero el tema es ese porcentaje, hoy lo hablábamos con Pablo, que tiene que ver con quien no fue a votar el 12 de septiembre. Sí, claro. Diría, el que no fue a votar es prácticamente el blanco central del discurso del Frente de Todos, ¿no? O sea, no hay una expectativa de que haya un vuelco de votantes, por decirte algo, de Randazzo a Tolosa Paz, o de la izquierda, la gente que aumentó el caudal de votos de la izquierda para que voten a Tolosa Paz o al Frente de Todos. Básicamente creen que la derrota se debió a ese simpatizante del Frente de Todos que, molesto con la situación económica, no salió a votar. Por eso ahí, de hecho, además está el bolsón más grande de potenciales votantes, y por eso toda la acción está dirigida hacia ese sector, y es un sector al que le quieren transmitir al menos que no hay una ruptura, ¿no? Porque, bueno, si no es más difícil de convocar. Justamente los bolsones grandes me parece que llegaron en el momento justo. Tiene que ver con López, ¿no? Llegaron justo. Gracias, gracias Martín, buen fin de semana. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Eduardo. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿pagamos impuestos todos?